Entre nuestras efemérides, un día como este, 6 de agosto, en 1986, muere Emilio el Indio Fernández. Lo curioso es que, pues para la gente, pasó como inadvertida su muerte porque no gozaba de las simpatías ni el reconocimiento que le han dado internacionalmente. Y había pasado mucho tiempo desde su época de fama internacional, de fama. Y sus últimas películas fueron muy infortunadas, ¿no? La Choca y una serie de cosas muy desagradables. Él mató a un hombre en un pleito de cantina. ¿Colonia? Y se volcó toda la crítica contra su mal humor, que dicen que lo tenía. Bueno, sus mujeres incluso relataban anécdotas de cómo las trataba, humillándolas. El Indio contaba que peleó en la Revolución, que enseñó a bailar a Rodolfo Valentino, que posó desnudo para el escultor que hizo el Oscar, y que el gran amor de su vida no fue ninguna mexicana, sino Olivia de Havilland. ¿Cuál es su nombre? La leyenda, el mito, el genio se combinaron en este pintoresco personaje que en cine alcanzó las más altas cumbres. Entre las películas que la crítica considera como las más importantes, María Candelaria y Flor Silvestre. Y por supuesto hay otras. La obra cumbre de Emilio, se dice, es María Candelaria, historia de un amor imposible, en explotación y esclavitud contemporánea, narradas con lenguaje poético, viril y elemental. Su nombre fue muy respetado en otras cinematografías por directores dispares para los que trabajó como actor. Su figura ha sido fundamental para entender la cinematografía latinoamericana. Y como actor tenía un defecto, su voz era muy tipluda y casi en todas las películas lo doblaron para que correspondiera a la voz de, más bien su fisonomía, su personalidad dura, áspera, ruda, con una voz que verdaderamente estuviera a la altura y no con la voz tipluda que solía tener. Yo creo que no se concebiría el cine mexicano sin Gabriel Figueroa y sin el Indio Fernández. Esa combinación que hicieron en María Candelaria, en Río Escondido, en La Malquerida. La Malquerida. Es buenísimo esa película. Sí, en La Malquerida hay unas tomas del cielo y del rostro de Columba Domínguez, pero impresionantes. Que además ahí es muy curiosa la historia porque ahí ya era esposo de Columba, pero andaba tras los huesos de Dolores del Río. Exactamente. Entonces dicen que una de las escenas donde Dolores del Río cachetea a su hija, que es Columba, Acacia, que prácticamente le pegó en serio porque se había generado tal tensión ahí, a propósito hecha por el Indio Fernández, que termina en, o sea, que sí se transmitió la tensión de afuera a la tensión de la película, porque recordemos que es la historia de Pedro Armendáriz, que está casado con Dolores del Río, pero enamora o se enamora de la hija. Por eso es La Malquerida. Sí. Y también sabía escoger escritores para sus guiones, pero de la primera línea, los mejores del país, igualmente los músicos. Entonces era una obra muy completa la que presentaba en cada nueva película. Y tuvo el mérito de juntar a dos divas del cine mexicano en una de sus cintas, en La Cucaracha,
porque eran dos egos y dos figuras que realmente no se podrían juntar en una misma cinta. Dolores del Río y María Félix. Que ahí gritaba María Félix en una escena cuando se les sacaba el parque, grita María Félix, échenles mentadas que también les duelen. Aquí poseen nuestros compañeros de producción una entrevista al Indio realizada en 1978 por el español Joaquín Soler Serrano. Escuchemos. ¿Qué fue? Las Abandonadas. Exacto. Después hicimos Bugambilia. Después pasó un poco de tiempo, nos peleamos, Dolores y yo. Ella se peleó conmigo, yo no me peleó con nadie. Pero ella me mandó al demonio, hizo unas incursiones en otras películas y entonces me volvió a llamar para hacer una obra española de don Gacito Benavente, La Malquerida. Antes de eso, ¿cuántas veces se ha casado usted, Emilio? Por voluntad nunca. Nunca. Por Siempre. la 45, la 45 de Damocles sobre la cabeza, algunas veces. Me gustó mucho la expresión la 45 de Damocles. Sí. Entonces, ¿cuántas veces le empujaron a usted así con el col en la nuca para ir a la vicaría? 2 veces. 2 veces, no fueron tantas, ¿no? No, bueno, la gente se supone que son matrimonios, pero no son. Ajá. Muy bien. ¿Usted ha vivido entonces con cuántas mujeres importantes en su vida? Todas. ¿Eh? Todas son Todas, importantes. todas son importantes. Y yo les guardo un... Pero usted no ha vivido con todas, Emilio, vamos a ser un poco formales. No, de las que a mí me tocaron en Ristre. Pero las que le tocaron fueron muchas, por lo visto. Pues un día tenía yo ahí recuerdos de algunas fotografías y me hacían una entrevista así, poco más o menos como esta. El señor Paco Malgesto. Sí. Y me dice, ¿y esta fotografía? Pues yo no le podía decir, digo, pues mira, son aves de paso. Ay, ay, ay. Las Abandonadas, Bugambilia, Pepita Jiménez, La Perla Enamorada, Río Escondido, Maclovia, Salón México, Pueblerina. Pueblerina. La Malquerida, Duelo en las Montañas, Die Torch, Víctimas del Pecado, Un Día de Vida, Islas María, Suave Patria, La Bien Amada, Acapulco, Tú y el Mar, Cuando Levanta la Niebla, La Red, Reportaje a Cuba, El Rapto, La Rosa Blanca, La Tierra de Fuego, La Pasionaria, Una Cita de Amor. Y creo que faltan porque yo, los documentos que he podido encontrar acaban en 1958 esta relación y me imagino que usted no está inactivo desde entonces. No, ahorita por ejemplo se están exhibiendo 2 películas con mucho éxito. Ajá. Usted sabe perfectamente bien que la vida tiene una evolución. Sí. Y los productores, más que nadie, siempre tienen una inclinación por ir al parejo con esa evolución y con los ciclos de... En otras palabras, estamos viviendo una época erótica. Sí, señor. Que ha llegado hasta la pornografía, que es horrible y es insultante y irrespetuosa. Sin embargo, a mí me obligaron, yo tuve que trabajar, e hice 2 películas, digamos, pero mexicanas. Una se llama La Choca, que es fuerte y una cosa muy interesante desde el punto de vista de dirección y de interpretación. Y la otra se llama Zona Roja, que es la vida, y está anunciada muy inteligentemente, porque es la verdad. La vida diurna de las mujeres nocturnas. Es cómo viven ellas. Bien, y volviendo al cine clásico del Indio Fernández, de ese cine que ha entrado en las filmotecas, en las antologías, en las historias, el cine que todos conocemos, ¿qué considera usted que es lo más importante que ha aportado usted a la expresión cinematográfica? Nada. No me Yo no diga he eso, no sea aportado usted nada. tan modesto. No, digo la verdad, no, porque el cine tiene tal fuerza, tal cosa que lo que haga uno, por bien que esté hecho, no es lo suficiente de lo que debe ser. Usted ha hecho prácticamente el cine mexicano. Pues he ayudado en parte, ¿no?, a hacer algunas cosas de esas, pero yo sé perfectamente bien lo que yo podría hacer. Desgraciadamente estamos ahora en manos de gentes que lo saben todo y ordenan y no tienen tiempo ni para leer, ni para escoger. Ni para saber quién es quién. Ya nada más son mujeres, hombres los que están vendiendo. Es una especie de comercio. ¿De cuál de estas películas se siente usted más orgulloso o más contento? ¿En cuál de ellas cree usted que ha logrado expresarse mejor? Yo a todos les tengo mucho cariño.
tengo cierta pena con las películas y con las gentes que han trabajado conmigo, a quienes yo les agradezco muchísimo toda su colaboración, pero yo sé que son atisbos nada más. Usted hizo incluso una película basada en una obra de Steinbeck. Sí, señor. Era una fábula que la escribió él, que se la contaron cuando hizo él una obra en el Mar de Cortés. Esa fábula se llama La Perla de la Paz. Fue la perla, trabajamos los dos. Él quería escribirme a mí una cosa. Yo sabía bien que no le podíamos pagar a él lo que él podía. Decía, yo no quiero dinero. Yo quiero hacer una película chiquita contigo. Pues ya la tenemos, y le dije yo de la perla. Y trabajamos un mes en la adaptación, y era página y media la adaptación. Luego él me escribió una carta, dice, me piden la novela. Me dejas que la copie de la película porque no existe. Fue muy amigo mío, fue un gran hombre de quien yo aprendí muchísimo, y me había invitado a que escribiéramos algunas cosas sobre México. Para usted el cine es lo más importante del mundo, de la vida. Sí lo es, porque no encuentro una cosa más grande, porque el cine debe estar en función no solamente de divertir, sino de guiar, de elevar, educar, y no de generar como actualmente está sucediendo con el cine del mundo. El cine tiene para mí un compromiso enorme. A mí la censura no me preocupa, porque la censura es buena. A mí lo que me preocupa es la indiferencia de los gobiernos que no se dan cuenta de la fuerza que tiene el cine para usarlo como educación. Una operación, digamos, de lo que sea, del cerebro, de los ojos, fotografiada, a todos los estudiantes se les puede pasar eso 1000 veces. Y eso puede ser mucho más instructivo y más fácil de compenetración para el estudiante que lo que le pueda decir un profesor en un aula. ¿Usted piensa entonces que el cine desde el punto de vista educativo no ha sido todavía utilizado? Jamás. Vamos a ver, Emilio. El terreno de las definiciones es siempre un terreno en cierto modo estéril, peligroso y probablemente no lleva a ninguna parte. No vamos a pedirle una definición, vamos a pedirle un poco una declaración de fe. ¿Qué es para usted el cine? ¿Qué significa el cine? ¿Qué es el cine? ¿Qué siente usted por el cine? La obligación más grande de usarlo bien, señor. ¿Usted lo ha usado bien? No, he tratado. He llegado hasta ciertas cosas nada más de decir una historia, pero han resultado en cierta forma como que representan parte del pueblo, y se dan cuenta de que sí. Ahora el cine que se puede usar como reproche, porque tiene una fuerza enorme, no me parece, no sé cómo decirle a usted, porque es muy fácil reprochar y acusar y todo ese tipo de cosas, y usar el cine así como eso. Mire, John Steinbeck, estando conmigo, él estaba muy preocupado por las cosas que pasaban en Estados Unidos, cosas que yo no entendía, porque no vivía allá, pero él me decía. Entonces él escribió para orientar al gobierno de una metamorfosis que existía que estaba sucediendo con las juventudes. Y entonces él escribió Al este del Edén. Y se hizo la película, estupenda. Pero en lugar de orientar al gobierno, provocó una invitación a todas las juventudes del mundo a ser como el personaje ese. Y en lugar de hacer bien, hizo daño. Es una de las secuelas que tiene el cine, el mimetismo, ¿no? Sí, señor. Esa especie de necesidad que despierta en la gente de copiar lo que ve. Ese es el momento que vivimos en todas partes del mundo. Y en México, por ejemplo, nosotros somos los copiadores, o copistas, como usted quiere decirle, imitadores más malos. Porque todo lo que lo imitamos, lo degeneramos, los hemos degenerado. Nosotros hemos estado perdiendo ya las características raciales, sentimentales de nuestra raza, de nuestras juventudes. No solo en México, el fenómeno es mundial. Yo pienso que en todas partes a donde ha llegado el cine más poderoso, naturalmente las gentes han procedido a vestirse como las estrellas de esas películas importantes, a peinarse como ellas, a hablar como ellas, a fumar como ellas. Se ha copiado todo, hasta el gesto. Y el cine, desgraciadamente,
ha provocado todo eso, ha hecho todo ese daño. Pero el cine, que yo lo considero como un hipocampo, porque es un hombre el cine, y el hipocampo es el único ser masculino que tiene niños. Este cine tuvo una niña, y una niña de cascos muy finos, que se llama la televisión. Y esa se ha metido a los hogares de todo el mundo y ha degenerado las mentes y los gustos de todos los niños y hasta de las mamases. Bueno, pero usted habla de la televisión como tal, o habla usted de los productores de telefilmes para la televisión. No sé a quién, pero la televisión se ha tragado en muy poco tiempo todo el cine que se ha hecho en el mundo. Entonces hay que hacer más. Y hay que hacer un cine en Hollywood, por ejemplo. Usted va y hay estudios grandísimos que no hacen otra cosa más que películas para televisión, porque es el negocio más grande para ellos. Ya el cine para ellos en pantalla normal, sí. No les es tan provechoso como lo otro. Y estamos nosotros aquí ahora tragándonos todo el cine gringo que se hace allá, y ya nuestros mexicanos, por ejemplo, van a una tienda, así como digamos aquí el Corte Inglés o quién sabe qué cosas, y usted quiere buscar un juguete para un niño o un traje con un charrito, con un indito que va, puro cowboy, pistolas y toda esa bola de cosas, ya, y no les gusta a los mexicanos ya. O sea que los niños de México también juegan con juguetes extranjeros. A extranjeros, y todo lo que saben, y todo además. Hay otro fenómeno ya terrible, que es la fotonovela. La fotonovela que tienen allí a los gringos, el Superman y toda esa bola de cosas, y los niños son eso. No nos dan a nosotros, y el gobierno no controla eso. Tal vez tenga negocio en eso. Hombre. Usted en su cine nos ha dado, queriendo o sin querer, poesía. Estaba la poesía en los sentimientos más o menos elementales y sencillos de muchas de las gentes. Estaba la poesía en la riqueza de las imágenes, en la belleza del paisaje, en los enormes y hermosos cielos constelados de nubes que tenían un relieve que era verdaderamente impresionante. Nos ha dado usted poesía en esas canciones mexicanas que se escuchaban suavemente de fondo, casi como en el horizonte de la imagen. ¿Usted es un poeta? A mí, no se me olvida, bueno, eso ya era, yo quería ser camarógrafo. Y yo veía el paisaje, veía todos los fenómenos de la naturaleza, el árbol, la nube, la tierra, el río, el mar. Y yo decía, todo esto conjuntamente es un cine superior. Pero recuerdo una frase de George Sadoul, que me la dedicó a mí. Yo no sabía quién era George Sadoul, ni sabía que existía Francia, ni nada de esas cosas, conocer el cine. Pero él dijo, el cine llegará a la altura del arte, del séptimo arte, como se le quiere nombrar, cuando incursione el poeta. Yo, por ejemplo, una ambición que yo tengo enorme, es que yo sé interpretar poesía. Yo conocí a Federico García Lorca. Yo quisiera que me dieran, ya no digamos una de sus poesías, con un verso tendría yo para hacer una película con la poesía que él era como poeta. Bueno, pues hasta aquí esta larga entrevista de el español Joaquín Soler Serrano a Emilio el Indio Fernández en 1978.